Hola, una lectura rápida del decreto 417 del 2020, por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional y de sus considerandos en particular, permite constatar que si bien el aspecto primario para proceder a la declaratoria de emergencia se refería a la pandemia y las medidas a implementar se referían a mitigarla y enfrentarla, existió una consideración cercana en importancia y por lo tanto cercana también en el potencial número y efecto de las medidas a adoptar, los efectos económicos de la pandemia. La actividad administrativa de fomento económico en general y el fomento del sector productivo en particular es una de las actividades a la que menos atención se le ha prestado por parte de la doctrina administrativista colombiana. Paradójicamente, en medio de tantas paradojas, esta actividad administrativa constituye uno de los mecanismos centrales a través de los cuales ha actuado y busca seguir actuando el gobierno nacional para enfrentar los efectos de la COVID-19. Dicho ello, pasemos a identificar los mecanismos a través de los cuales el gobierno ha buscado orientar la actividad económica privada hacia la producción de bienes y prestación de servicios que son necesarios para mitigar y afrontar la emergencia y sus efectos económicos. En términos generales, y sin perjuicio de desarrollar el análisis particularizado de cada uno de ellos en videos posteriores, se pueden dividir en dos grandes grupos estos esfuerzos. El primero de ellos se puede rastrear en los decretos legislativos expedidos en el marco de la emergencia y que han implicado reformas normativas, y el segundo de ellos se refiere al redireccionamiento de actividades administrativas de fomento hacia la atención de la emergencia sin modificaciones normativas. En relación con el primer grupo, las actividades de fomento en los decretos legislativos, se pueden encontrar varios referentes. En primer lugar, está el establecimiento del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que además del financiamiento de actividades estatales, está facultado para desarrollar actividades que genéricamente podríamos denominar de fomento, tales como efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitorias al sector financiero, invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas públicas, privadas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Es este un criterio jurídico indeterminado que tendrá que ser interpretado de acuerdo con el decreto que declaró la emergencia y con los demás que lo desarrollen. Y en tercer lugar, podrá también el FOME proveer directamente financiamiento a dichas empresas que desarrollen actividades de interés nacional. La segunda gran medida es el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, que para efectos de esta emergencia podrá respaldar garantías focalizadas en sectores, productos o segmentos que se establezcan por parte de su junta directiva con voto del Ministerio de Hacienda para dar crédito a las personas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica. No se establece qué tipo de actividad económica se podrá estimular con dichos créditos. En este caso, el gobierno nacional y demás accionistas o propietarios recibirán el valor proporcional a su participación en el capital social de esta entidad. En tercer lugar, se autorizó a Findeter y Bancoldex a otorgar créditos con tasas compensadas para los proyectos y actividades en sectores elegibles. Otro criterio jurídico indeterminado que posiblemente será objeto de reglamentación y, con certeza, objeto de interpretación con base en los criterios referidos anteriormente. En cuarto lugar, tenemos el fomento del agro a través del Banco Agrario, Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, que fueron autorizados para la celebración de acuerdos de recuperación y pago de carteras a los productores, los cuales pueden incluir condonación de intereses corrientes y de mora e incluso quitas de capital en términos que serán objeto de reglamentación por parte del gobierno nacional. Esta medida fue adoptada exclusivamente para pequeños y medianos productores. Finalmente, también en el sector agro, fueron creadas líneas de crédito por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que podrán cubrir los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario de los productores afectados por las causas de la emergencia. Esta medida no fue restringida a los pequeños y medianos productores, a diferencia de la anterior. En relación con el segundo grupo, esto es, el redireccionamiento de actividades de fomento que preexistían a la emergencia
pero cuyos esfuerzos fueron redirigidos para atenderla, podemos mencionar principalmente dos. El primero de ellos son los esfuerzos de Impulsa Colombia para motivar el desarrollo de retos de innovación relacionados con la COVID-19. La actividad de Impulsa Colombia, poco analizada por la doctrina administrativista colombiana, es una típica actividad de fomento que además recuerda el mecanismo adoptado por el gobierno estadounidense en su página web challenge.gov, que persigue justamente motivar la innovación para la solución de problemas relacionados con funciones estatales, pero sin tener que someterse a las rígidas reglas del derecho de la contratación estatal o también del derecho de las subvenciones públicas. En estos casos, el gobierno no busca contratar o asignar recursos y con ello comprometer a un particular para que con posterioridad este preste su servicio o entregue bienes a favor del Estado, sino entregar el incentivo una vez se ha resuelto el reto propuesto. Similar estructura y lógica tiene la Minciensatón, que basado en este modelo busca resolver retos de ciencia y tecnología relacionados con la COVID-19 y que según los datos oficiales del ministerio cerró su convocatoria con más de 500 propuestas. Así, estas actividades que son claramente de fomento se han volcado para atender la emergencia. Quisiera terminar esta corta reflexión señalando que todas las actividades mencionadas, y en particular las de innovación referidas al final, merecen un mayor análisis por parte del derecho administrativo colombiano, pues tenemos mecanismos novedosos, claramente clasificables como actividades de fomento económico de la administración pública, pero poco análisis sobre su origen o su régimen jurídico. Que sirva esta crisis para entender su importancia y llamar la atención sobre ellos. Muchas gracias.